Bien, hablamos de la introducción de la informática, estaremos viendo ya la segunda parte, para lo cual vamos a hablar sobre la unidad aritmético-lógica, que básicamente está reducida en inglés que en Arithmetic y Logic Unit. ¿Qué significa esto? Que estamos reduciendo todas las operaciones que trabajamos en la computadora de dos formas, que va a ser aritmética, que estamos hablando de suma, resta, multiplicación, división, en fin, ¿no? Y lógica, básicamente cuando hacemos las comparaciones, ¿no? Entonces, básicamente ustedes ya hacen un análisis dentro de lo que puede ser dentro de lo que es álgebra o alguna forma binaria en la cual estemos analizando los procedimientos para conectarnos hacia la computadora. Cuando hablamos ya en esta parte de la unidad de control, que estaríamos hablando de la señal de estado dentro de la computadora, dentro del hardware estaríamos hablando dentro de la pila. ¿Esta pila en qué nos ayuda? Que básicamente está ayudándonos en la generación de las dos, de la sincronización de la computadora con el sistema, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo? Le está indicando a la computadora en qué día está, en qué fecha y en qué hora está trabajando y en qué año, ¿no? Entonces, muchas veces en en las páginas que nos estamos navegando o algún tipo de programa, no se llega a ejecutar correctamente. ¿Y esto por qué sucede? Porque nuestra pila o nuestra fecha y hora no está en la hora y fecha correcta. ¿Ya? Entonces existe un error. ¿Qué hace la computadora? Se encuentra en conflicto porque no identifica en qué fecha y en qué hora está. Muchas veces abrimos las páginas de internet, o sea, tenemos internet, pero nuestra página está ahí y no logra conectarse. ¿Por qué? Porque no está logrando reconocer en qué fecha y en qué hora está. Entonces, tan solo es configurar fecha y hora y nuestra computadora empieza a trabajar normalmente. Lo mismo sucede con algún tipo de programa, y eso ya viendo más en la parte de hardware, ¿no? Estas pilas también podemos realizarlas, podemos cambiarlas. Es como una pila de reloj. Lo sacamos, compramos otra nueva y lo volvemos a colocar. Y el funcionamiento de la computadora continúa, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la unidad de control, también tenemos que hablar de los periféricos. Estos pueden ser tanto de entrada como de salida. Podemos hablar que masivamente podemos utilizar toda esta información, ya sea que nos sirve como módulos, estos cuales nos ayudan para qué. Pueden ser programas, hablamos de algunos de los programas que debemos instalarlos, ¿verdad? Tenemos algunos dispositivos, ya sea impresoras, escáner, cámaras, videocámaras, mouse, no sé, en fin, ¿no? Algunos dispositivos, tanto sean de entrada como de salida, y estos necesitan programas, ¿ya? Para instalar y que pueda trabajar de una forma eficaz dentro de la computadora. Pero si nosotros no realizamos esta instalación de estos programas, muchas veces no reconocen nuestro sistema, ¿no? Se podemos conectarlo 1.000.000 de veces a todos los ports que tengamos, pero no reconoce. Entonces necesita básicamente un software, ¿ya? Y este software, si no está instalado dentro de nuestro equipo, no va a funcionar de una forma eficaz. Dentro de esto tenemos la unidad de control. Cuando hablamos de interfaces de usuario, estamos hablando de interfase de pantallas, cómo nos vamos a conectar. Y cuando hablamos cómo nos vamos a conectar, estamos hablando de estas pequeñas pantallas que nos aparecen cuando nosotros queremos ejecutar algún tipo de programa. Como lo ven en la imagen, tenemos de distintos colores y hasta diseños y modelos, ¿no? Entonces, ustedes cuando quieren investigar o quieren utilizar algún tipo de programa, muchas veces ingresan y es tal vez en blanco y negro, todo es monótono, no les interesa mucho. Pero sin embargo, si les muestra una interfaz que puede estar con varios colores, hasta en imágenes en 3D, ustedes pueden navegar constantemente. Es más, ingresan muchas veces a este mismo lugar. ¿Para qué? Para que ustedes puedan ir trabajando sobre esta misma, ¿no? Continuando, tenemos otros parámetros en los cuales vamos a poder manejar todos estos tipos de almacenamiento. Ya hablamos de tipo de capacidad, de tamaño, ¿no? Cuando hablamos de tamaño de toda esta información, estamos hablando básicamente de cómo podemos ir almacenando toda esta información y qué tipo de acceso podemos tenerlas, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de parámetros que caractericen todas estas presentaciones, estamos hablando del ancho de banda, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo trabajamos con el ancho de banda? Tenemos que trabajar el ancho de banda cuando nosotros vemos la conexión de Internet. Muchas veces estas conexiones de Internet pueden, en todo caso, perjudicarnos dentro de nuestro avance, ¿no? Cuando hablamos también dentro de los parámetros que podemos utilizarlos, podemos
también utilizar distintos tipos de capacidad para medir todo este internet en todo caso, ¿no? Tenemos distintos programas en los cuales nosotros podemos ir viendo y podemos utilizarlas, podemos aprovechar también en medir también si nos está llegando la medida correcta que estamos contratando a través de algún servicio. Este servicio puede estar dentro de lo que es internet, ¿no? Es posible que contratemos un servicio de 5 gigas, por decirles, ¿no? Un ejemplo, y apenas nos esté llegando uno o dos. Entonces, no está cumpliendo con el servicio que nosotros hemos realizado en nuestro contrato. Entonces, nos sirve bastante que nosotros podamos manejar estos tipos de programas y parámetros. Cuando hablamos de longitud de palabra o palabra, estamos hablando también de que la palabra en sí tiene un tipo de longitud, o sea, pueden ser distintas estas palabras cortas, largas, ¿no? También los programas presentan este tipo y también estamos hablando de tipos de los bits. ¿Cómo vamos a utilizar estos bits? Muchas veces estos bits vienen dentro de nuestro programa. Si nos vamos a mi PC, hacemos clic derecho, nos desplaza la pantalla y nos aparece propiedades. Dentro de propiedades tenemos las características de toda la computadora. Esas pueden estar de 32 bits o 64. Eso varía dentro del PC, ¿no? Entonces, si nosotros instalamos un software que corresponde a 32 bits, prácticamente el de 64 o viceversa no llega a funcionar de una forma correcta, ¿ya? Entonces, siempre y cuando, muchas veces se van a dar cuenta cuando vayan a comprar algún CD que quieren instalar un tipo de programa, te pregunta que tu máquina es para 64 o 32 bits, ¿no? En algún caso no influye mucho, eso depende del software que queramos instalar, pero sin embargo, en algunos otros casos sí influye. ¿Por qué? Porque no se ejecuta el programa como nosotros quisiéramos, ¿no? Es más, se llega a cortar y cuando se llega a cortar esto, directamente afecta toda esta información, ¿no? Y no se ejecuta de una forma correcta que quisiéramos nosotros. Cuando hablamos de parámetros o registros, estamos hablando de toda la información. Esta información puede estar almacenada en distintos tipos de unidades y bajo distintos tipos de programas, ¿no? Cuando hablamos ya todo un resumen de todo lo que estamos hablando de factores importantes dentro de la computadora, debemos mencionar que tenemos distintos, ¿no? Entre los cuales vamos a poner, por ejemplo, la longitud de palabra, en lo que les decía, ¿no? No vamos a poder extenderlo. Tenemos el tiempo de ciclo, el ancho de banda y la capacidad de la memoria, ¿ya? Entonces esto podemos ir ejecutándolo también. Cuando hablamos de bus, estamos hablando de un conjunto de cables el cual nos ayuda en toda esta información en paralelo. Estas informaciones podemos manejarlos nosotros o transmitirlas para que nosotros podamos ejecutarlas, ¿no? Ahora, cuando hablamos de estas operaciones y buses de datos, la funcionalidad es la misma, tan solo la diferencia es el transporte de datos que realiza cada una de estas, ¿no? También tenemos que hablar de una forma que es una forma sencilla de trabajar estas unidades. Hablamos también que este tipo de memorias a través del CPU se distingue, ¿no? Aquí están estas estructuras que ustedes pueden observar cómo trabajamos dentro de los buses, ¿no? Ya podemos hablar con el CPU, memoria, periféricos y sin fin. Aquí estamos hablando de la parte de funcionamiento y también de la velocidad que podemos trabajar dentro de esta información. Ahora en esta presentación dice problemas y funcionamiento global de la computadora. ¿Cuáles pueden ser los inconvenientes de la computadora? Puede ser que el programa esté muy veloz y estemos trabajando de una forma lenta, el CPU es mucho más rápido, también que el rendimiento global es muy bajo, o en realidad básicamente trabaja de una forma tan lenta que no podemos ejecutar ninguna operación. Sin embargo, las soluciones técnicas que se pueden realizar, ya sea un mantenimiento de software, pueden ser verificar la memoria caché si está trabajando de una forma correcta o está muy llena, ¿no? O el controlador de entrada y de salida está mal ejecutada, hay que instalar los controladores DMA, si podemos ejecutarlas dentro de esta, ¿no? Cuando hablamos de memoria oculta o caché, es donde básicamente tenemos toda esta información, la memoria principal y el procesador, ¿no? En la cual se va a almacenar todos estos datos. Los microprocesadores
son modernos y suelen incluir en su propio chip y parte del caché. Dentro de la memoria oculta o caché tenemos que ver distintos tipos comparativos, como lo pueden ver en esta pequeña tabla. Estamos hablando de la unidad de tiempo, de acceso, capacidad y el ancho de banda en los cuales estamos trabajando. Cuando hablamos de controladores o canal de proceso, este ya puede ser de entrada o salida y estamos hablando de periféricos. Estamos hablando también de cómo podemos nosotros manipularlas todas estas. Pueden denominarse ya sea tanto de entrada y salida o sencillamente de algún tipo de canal en el cual estemos transportando toda esta información. Cuando hablamos de estos procesadores, ya pueden ser estos de entrada y salida, podemos hablar también de que estos nos ayudan a que transporte toda esta información. En estos gráficos que ustedes pueden observar, básicamente está la estructura del funcionamiento, ¿no? En este otro también estamos viendo la configuración de tanto de entrada como de salida, en los cuales podemos tener algún tipo de inconveniente o problema. Cuando hablamos de un controlador o canal de procesador de entrada y salida o periféricos, evitan que el CPU tenga que adaptarse, dicen, a un tipo de operaciones, ya sea en velocidad, ritmos, en el cual este tipo de nivel de transferencia afecte a todo nuestro funcionamiento del programa. El CPU sigue siendo responsable de todas las operaciones individuales. Estas operaciones, ya sean de entrada y salida, que realizan ustedes usuarios, normalmente se hacen entre la memoria y un periférico y viceversa, ¿no? Dentro de esos controladores también podemos ver las operaciones dentro de lo que podemos realizar dentro de una estructura. Como lo ven ahí, tenemos distintos periféricos que están conectados dentro del bus, ¿no? Cuando hacemos una previa realización de todo esto, ya sea de tamaño, de dirección, de escribir o unidad de destino, estamos viendo el sentido de la transferencia. Dentro de la unidad del DMA, el DMA es directamente el acceso directo hacia la memoria, ¿no? Entonces esto nos ayuda a que no exista interrupciones o en el bus del sistema que trabajemos dentro de la estructura. Esto ya lo van a ver a más detalle en la parte de hardware, ¿no? En la cual ustedes van a ver la estructura básicamente. En estos parámetros de jerarquía estamos viendo las velocidades y el orden que podemos realizar de acuerdo al funcionamiento que estemos realizando. Cuando hablamos del soporte físico o hardware, estamos hablando básicamente de la estructura del equipo, de la máquina, ¿no? En los cuales podemos utilizar toda esta estructura o arquitectura. Cuando hablamos de la parte lógica del software, estamos hablando básicamente del programa, de todos los programas en conjunto que pueden ser utilitarios, sin fin, dentro de nuestros equipos. Cuando hablamos de interrupciones, en este caso estamos hablando de fallos, ¿no? Como ahora fallos de internet, fallos de transferencia de datos, fallas de conexión, fallas de audio, de sonido, ¿no? Cuando hablamos de alimentación, estamos hablando de anomalías del hardware, ¿no? Estamos hablando de todo esto, de toda la estructura. Cuando hablamos de peticiones de los periféricos, estamos hablando de los periféricos tanto sea de entrada como de salida. Cuando hablamos de desbordamiento es que la unidad que estos programas mandan es un mensaje de error o puede ser que no estemos llegando a conectar de una forma correcta, ¿no? Cuando hablamos de esta utilización de instrucciones que insiste a todo lo que es este tipo de interrupciones, es posible que la máquina se llegue a colapsar. ¿Qué significa esto? Estamos queriendo que funcione tal vez la impresora que siempre nos suele pasar. Estamos mandando la orden de que imprima y no logra imprimir, ¿no? Y muchas veces hacemos varios clics sobre este mismo. ¿Qué sucede? Existe un conflicto de señales y de transmisión, ¿no? Entonces existe que está empezando a cargar la orden y volvemos a apretar el clic, entonces vuelve a retroceder y así sucesivamente, ¿no? Entonces, existen esos problemas, entonces nosotros estamos generando básicamente este inconveniente y esta interrupción dentro del equipo. Y la gestión del tiempo compartido es cuando nosotros estamos trabajando en estas operaciones y nosotros estamos realizando interrupciones al momento de instalar. Muchas veces al momento de instalar se llega a cortar la electricidad, ¿no? Entonces debemos prever todos estos factores. Cuando hablamos de la violación de la protección de memoria, estamos hablando de que muchas veces estos programas los instalamos en cualquier unidad, ¿no? Sin embargo, no tomamos en cuenta que estos programas que no sé, lo hemos descargado del internet no son seguros, lo instalamos justamente en la unidad C, en la cual puede tener algún inconveniente, en el cual puede ir afectando todo esto, ¿no? Entonces debemos tomar en cuenta
Debemos tomar en cuenta que no tiene que ocurrir toda esta interrupción. Entonces debemos utilizar todo este tipo de características para que nuestro equipo funcione correctamente. Aquí está básicamente una estructura, cómo trabajamos estas interrupciones dentro de un gráfico, ¿no? Hasta aquí vamos.